la predicación del día de hoy, la palabra que yo traigo, se titula Primero el Reino. Esta palabra el Señor me la dio en oración, ya que yo he hablado varias veces que debemos de ser fieles a Dios cuando hay y cuando no hay dinero, cuando hay y cuando no hay salud, cuando las cosas sentimentales o en nuestra familia van bien, como cuando van mal. Pero no quiero de ninguna manera confundir a nadie, ni que piensen que ser cristiano significa vivir en pobreza, vivir resignados. Claro que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios por los siglos de los siglos, lo dice su palabra. Lo que yo he querido transmitir a las personas que nos escuchan por los audios, por los videos, es que es primero el reino. Primero el reino, y todo lo demás el Señor lo irá añadiendo. Mateo capítulo 6 dice, desde el versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, mas haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Escucha esto, en el versículo 21 dice: porque donde estuviera tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde estuviera tu corazón, ahí está tu tesoro. Después vámonos hasta el versículo 24, donde nos dicen: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era algo así como un dios, alguien a quien lo hicieron como el dios del dinero, a quien hicieron como una estatua. Y Lucas nos lo traduce en el Evangelio San Lucas 16:13. Vamos a salirnos poquito de Mateo 16 para irnos a Lucas 16:13. Él nos lo platica así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y Lucas aquí es donde nos lo traduce, dice: no puede servir a Dios y a las riquezas. Lucas aquí nos lo explica: no puede servir a Dios y a las riquezas. No puede servir a Dios y a las riquezas. Vamos a regresar a Mateo capítulo 16 y nos vamos al versículo 25, donde dice: por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida misma más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El versículo 26 nos dice: mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolís. Escucha esto: ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejor que ellas? Mas ¿quién de vosotros podría acongojarse por añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te acongojas? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Escucha esto, nos habla de los lirios, nos habla de la hierba, nos habla de las aves del campo, cómo el Señor se encarga de alimentarlas, cómo el Señor se encarga de hacer lucir y vestir a los lirios, cómo el Señor se encarga de darle la belleza y vestir a la hierba, que al final de cuentas va a ser cortada y quemada. Entonces nos dice el Señor que no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe.
Nos dice aquí que las aves del campo ni siquiera labran ni trabajan y ni hacen llegar nada al alfolí. Está hablando, ni siquiera da nada. Y aún así el Señor se encarga de ellas. Cuanto más no hará por nosotros, hombres de poca fe. No os acongojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Quiero que veamos aquí el capítulo 33, que es donde yo quiero enfocarme. Primero el reino, como se titula esta predicación. Primero el reino, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. El 34 dice: así que no os acongojéis por el día de mañana, que el día de mañana trae su fatiga. Basta al día su afán. Cada día tiene su propio afán. Te vuelvo a repetir el 33. Busca primeramente el reino. Primero es el reino. Es primero el reino. No podemos servir a dos dioses, porque vamos a quedar mal con uno. Yo no te estoy diciendo que vamos a vivir en pobreza. Yo no te estoy diciendo eso. Si tú te das cuenta, la palabra del Señor nos habla de primero el reino, primero Él. Primero es Él. Él quiere que primero te metas a los negocios de tu Padre, a los negocios de Dios. A Él eso es lo que le interesa. A Dios, créeme y te lo digo de una vez, Dios tiene cuidado de ti y lo va a tener siempre. Mucho tiempo hemos pensado que nos debemos a un trabajo, que nos debemos a un salario, que nos debemos a nuestras fuerzas, que nos debemos a nuestro talento, a nuestra inteligencia, a lo que podemos nosotros hacer. Pero déjame decirte una cosa, es primeramente el reino, primero el reino, lo que tenemos que buscar. Yo no estoy diciendo que vamos a vivir en miseria. Yo te estoy diciendo que si la miseria llega a tu vida, la necesidad, la escasez, enfócate en Dios, primero el reino. Enfócate en Dios. Hay mucha gente que se está enfocando en los negocios, en hacer los negocios, en poner los negocios, y no está mal. Vuelvo a repetir, yo no quiero que en ningún momento malinterpreten y crean que la palabra que yo les doy es de que no luchen, de que no se esfuercen, de que no se esmeren, de que sean conformistas. Yo solamente quiero que entiendas que primero el reino, primero su justicia. Y Él va a añadir todas las demás cosas que nos hacen falta. Nos lo dice ahí en Mateo 16. Él se da cuenta de las necesidades que hay, Él lo sabe. Y nos lo dice: ¿qué no estás viendo? Que aún a las aves que no trabajan, que no labran, Él les da de comer. Él las alimenta. Ni siquiera arriba nada al alfolí, pero Él las alimenta. Cuanto más no hará por ti. Si tú eres alguien que eres fiel en las ofrendas y en los diezmos, y déjame decirte que yo no soy pastor, para que no vayan a creer que yo predico esto. Por eso yo no lidero actualmente ninguna iglesia. Yo simplemente predico la palabra de Jesús, porque el Señor alcanzó mi vida, tocó mi corazón, tuvo misericordia de mí, y la palabra de Dios dice que conviene que yo publique los milagros. En primer lugar se lo di a mis ansias de triunfar, a mi anhelo de ser grande, de sentirme grande, a mi anhelo de sentir que yo podía hacer muchas cosas. Y yo me afané tanto en las cosas materiales que me olvidé por mucho tiempo de Dios. Me olvidé por mucho tiempo de Dios. Y ¿sabes algo? Amar a Dios no es en ratos decir o publicar en Facebook como yo lo hacía: Dios es fiel, gracias Señor por tus bendiciones. Eso no es amar a Dios. Eso es un protocolo. Eso es quizá algo que hacemos por momentos, algo momentáneo. Amar a Dios es estar las 24/7 pensando en qué haría Jesús. ¿Qué diría Jesús de mí si yo hago esto? ¿Qué diría Jesús de mí si yo hago lo otro? El Señor estará de acuerdo que yo haga esto. Voy a tomar una decisión. Tengo que entrar en oración para que sea el Señor quien me confirme. Es depender de Dios 100%. Alguien que ama a Dios, créeme que está tan enfocado en agradar a Dios, que las cosas, aún los anhelos que Él tiene, se hacen a un lado y quedan en segundo término.
Y el quedar en segundo término no quiere decir que jamás se van a cumplir. La palabra del Señor dice que Él conoce las peticiones de tu corazón. Él conoce los anhelos de tu corazón. Pero dice, tú busca mi reino, tú busca mi justicia, yo voy a añadir lo demás. No te estoy diciendo deja de pedir, simplemente no te enfoques en eso. Que toda tu atención no sea para eso. Yo te la voy a poner así de fácil. ¿Cuánto tiempo, cuántas ganas, cuánto esfuerzo, cuánto dinero inviertes a eso que tú quieres? ¿Y cuánto tiempo, cuánto esfuerzo y cuánto dinero le has invertido al reino de Dios? Allí es donde se demuestra el amor. Yo no puedo decirle a alguien que a mis hijas que las amo, si yo no he invertido en ellas, si me es indiferente su situación, si me es indiferente su salud, si me es indiferente si comen o no comen, si me es indiferente si están enfermas y no las llevo al médico. Esto es lo mismo. No podemos decirle a Dios que lo amamos si no estamos preocupados por su reino, si no estamos preocupados y enfocados en servirle, en agradarle a Él. Malaquías 3:10 dice: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Ponedme a prueba, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es otro ejemplo de donde Él habla de primero el reino. Y se trae todos los diezmos al alfolí. Tú cumple con tu parte, para que haya alimento en mi casa. Y poned ahora a prueba en esto, y verás si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice, ponme a prueba. Y te vuelvo a repetir, no soy pastor, no tengo una congregación, no lo estoy hablando para que traigan los diezmos y para multiplicar los diezmos y las ofrendas. Te estoy hablando de que primero el reino, de que Él te dice cumple. Primero el reino, primero la justicia. Tú haz tu parte y Dios va a hacer su parte. Pero el pastor roba, pero el pastor se queda con el dinero. Pero ¿qué hace el pastor con eso? Pero el pastor, olvídate del pastor. Déjame decirte que la salvación es personal, es algo muy personal. Si el pastor hace mal uso de los diezmos, de las ofrendas, si el pastor en algún momento está usando como negocio la iglesia, déjame decirte que Él le va a dar cuentas a Dios. Él va a tener que compadecer delante de la presencia de Dios. Tú no te preocupes por eso. Pero el Señor va a ver tu corazón, la disposición con la que tú diste, con la que tú ofrendaste, con la que tú diezmaste. Y Él te está haciendo una promesa aquí. En Malaquías 3:10 Él te está diciendo: y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Tú cumple, tú trae y pruébame y verás si yo no te cumplo. Pero primero el reino. Primero el reino. Es simplemente otro ejemplo que yo te quiero dar de primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y no te estoy diciendo yo que si no diezmas, que si no ofrendas, el Señor no te va a bendecir. Te lo estoy platicando también, te lo estoy diciendo en Mateo capítulo 6, donde nos dice que Él también le da a las aves, que ni diezman, ni ofrendan, ni arriman nada al alfolí. Pero también ahí hace la comparación. Dice, entonces cuanto más no hará por ustedes, que no son diferentes. Tú enfócate en Dios, primero el reino. ¿Tienes negocios? Claro que tienes que atender tus negocios, pero primero el reino. No des un paso sin haber pedido la voluntad de Dios, sin haber pedido la autorización de Dios. No tomes una decisión. Tu negocio tiene que andar conforme a su justicia, dice la palabra del Señor. Su justicia, sé justo. Primero busca mi reino y sé justo. Te está diciendo, primero busca mi reino, pero no nada más lo busques. Practícalo, practica la justicia. Yo voy a añadir todo lo demás. ¿Qué es lo que quieres, hijo mío? Un negocio, yo te lo voy a añadir. ¿Qué es lo que quieres, hijo mío? Una compañera, una pareja, yo te la voy a añadir. ¿Qué es lo que quieres, hijo mío? La sanidad, yo te la voy a añadir.
Ahora, ¿a qué me he referido todo este tiempo que yo vengo predicándoles? De que nosotros le alabemos en la enfermedad, que le alabemos aunque no haya riquezas, que nos gocemos. Porque ¿qué tal si el Señor no le place hacer la obra cuando tú lo quieres, cuando yo lo quiero? Pero es que el Señor, yo le pedí, yo le clamé, yo le oraba. Mi familiar tenía cáncer y falleció. ¿Dónde está pues Dios? Déjame decirte que Dios es perfecto. Y déjame decirte que la vida no termina aquí. Aquí vamos de paso. El Señor tiene planes más allá de este lugar, mucho más allá. El Señor va a hacer su obra conforme Él le plazca. Yo puedo servirle a Dios, yo puedo cantarle a Dios, yo puedo predicar. Job era un hombre recto delante de Dios, temeroso de Dios. Sin embargo, muchas cosas llegaron a su vida y el Señor lo permitió. Y déjame decirte algo, ni tú ni yo somos quienes para recriminarle a Dios por qué permite eso. Dios dio a su Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario. ¿Tú darías a tu Hijo para morir por alguien? Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, fue humillado, fue azotado, fue crucificado para salvación de tus pecados y mis pecados. Te pregunto, ¿tú te dejarías crucificar para pagar por los demás? ¿Tú te dejarías meter a prisión para pagar por los delitos que hizo otro? Pues Él lo hizo, Él se sacrificó. ¿Quién somos nosotros para decirle al Señor que está bien hecho y que está mal hecho? Primero el reino, recuérdalo, primero el reino, su justicia, lo demás vendrá por añadidura y quizá no vendrá como tú lo esperas, como tú lo quieres, como tú lo deseas, pero glorifícalo, alábalo, primero el reino. Porque si tú eres fiel, si tú permaneces, si tú eres constante, yo te aseguro una cosa, Dios no va a dejarte solo. Su palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él tiene cuidado de ti, no temas. Te lo prediqué hace unos días, no temas. Estás pasando por una mala situación, no temas, el Señor está contigo. Él tiene cuidado de ti, pero primero el reino. Primero el reino. Muchas de las veces nosotros queremos seguir a Jesús, pero no queremos dejar nada. En alguna ocasión, un rico le dijo a Jesús: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero caminar contigo. Dime qué tengo que hacer. El Señor le dice: pues tienes que seguir los mandamientos, ya los conoces. Y el rico le dice: Señor, todos los sigo, todos los mandamientos los sigo. ¿Qué más me hace falta? Era un hombre que era temeroso de Dios. Era un hombre que obedecía a la palabra porque decía que todos los mandamientos los había seguido. Sin embargo, cuando Jesús le dice: entonces ve, vende todo lo que tienes y da todas tus riquezas y repártelas, y luego ya vienes y nos vamos. El hombre se fue triste y se alejó y jamás volvió. ¿Sabes por qué? Porque lo dice su palabra: no puedes servir a Dios, no podemos servir a Dios y servir a las riquezas. Porque si amamos una cosa, menospreciaremos la otra. A veces no tenemos dinero, a veces no tenemos lujos, porque el Señor quiere que lo amemos a Él. Él está esperando que aprendas a darle el primer lugar al reino, primero el reino. Él está esperando que empieces a ser justo y después Él va a añadir la bendición a tu vida. Él te lo promete en Malaquías, donde te habla del diezmo, traerlo al alfolí. Te está prometiendo: verás, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. No tengas miedo, amada persona que me escuchas. Busca el reino de Dios y su justicia primeramente. Ese es el pecado más grande que hemos cometido muchos, el dejar al Señor Jesús, el dejar el reino de Dios en segundo término. Hoy no voy a buscar la presencia de Dios porque tengo que hacer esto. Prefiero ver alguna serie de televisión, un partido de fútbol, una novela, a escudriñar su palabra. Prefiero platicar con la vecina o prefiero platicar con el amigo antes que ponerme en oración y platicar con Dios.
Es lo que quiero que me entiendas. A eso me refiero con buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Y no estoy diciendo no puedes ver novelas, no puedes ver fútbol, no puedes platicar con la vecina. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo dale el primer lugar a Dios. Primero el reino. Dale el primer lugar a Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Sabes algo? Mis hijas maldecían, niñas de 4 años, 5 años, diciendo groserías porque escuchaban decir groserías de su padre y de su madre. Porque esa era la escuela que yo les daba. ¿Y de qué sirve poner en Facebook Dios es fiel? ¿Y de qué sirve poner en Facebook gracias Dios por tus bendiciones? Cuando tus hijas maldicen en vez de bendecir. Cuando yo vengo y me rindo a los pies de Cristo, y aún sin ser perfecto, porque perfecto no soy, pero vengo y humillo y derramo mi corazón ante Dios y le digo: Señor, yo quiero servirte, úsame como tú quieras, Señor, yo quiero darte el primer lugar a ti, yo quiero primero el reino y ya todo lo demás después. Cuando yo decido hacer un cambio en mi vida, déjame decirte que hubo un cambio en mi familia, que hubo un cambio en mis hijas. Las que maldecían, ahora después de que veían a su padre leyendo la Biblia, predicando, cantando alabanzas a Cristo, empezaban a cantar, empezaban a aprenderse los coros, empezaron a agarrar la Biblia sin saber leer aún, pero la hojeaban porque ellas anhelaban hacer lo que su padre hacía. Ellas empezaron a cantar coros, les empecé a ministrar aquí en la casa, empecé a predicar, empecé a hablarles del amor de Cristo, empecé a presentarles a Cristo Jesús como su Salvador. Y sabes que ellas me dicen: hoy no vas a hacer culto, papá. Hoy no nos vas a predicar, papá. Hoy no vamos a hacer el culto. Uno de los momentos más hermosos que yo he vivido en mi vida es cuando veo a mis hijas llorando ante la presencia de Dios. 3, 4 y 5 años tienen, y las he visto derramar sus lágrimas ante la presencia de Dios al sentir su presencia. El ver a mi esposa llorando, derramando sus lágrimas ante Dios, es algo que no puedes pagar con nada. Es algo que vale más que el dinero. Su palabra hoy, el día de hoy, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Nosotros depende el dar el primer lugar a Dios, el decir en nuestra vida: primero el reino. Primero el reino en mis finanzas. Pero para poder tener dinero tienes que robar. Primero el reino en mis finanzas. Cuando robas, todo se acaba. Cuando robas, todo se va a la basura. Tienes que ser justo, lo dice su palabra. Yo quisiera haber comprendido todas estas palabras que son luz, que son lámpara de verdad, lumbrera a mi camino. Si tú haces algo malo, si tú haces algo y andas chueco, estás haciendo algo chueco, tarde o temprano vas a acabar mal, amada persona que me escuchas. Aunque vayas a todos los cultos de la semana, aunque no falles, aunque diezmes siempre, aunque ayudes, aunque te disfraces, si estás haciendo las cosas mal, no vas a acabar bien. Tenemos que darle el primer lugar al reino, primero el reino, primero su justicia. Él añade lo demás. Él lo añade, no busques eso. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Sirve a Dios, ámalo, y Él va a añadir todo lo demás. Busca primeramente el reino. Te invito a que busques primeramente el reino. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos compartir esta palabra. Te ruego que en el corazón de mis hermanos quede tatuada esta palabra y ellos decidan buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que tú añadas todas las bendiciones que tienes planeadas para nosotros. Primero el reino, Señor. Que esto se quede en su corazón y en su mente. Primero el reino. Que cuando llegue una oportunidad a su vida que pueda parecer atractiva, pero los haga alejarse de ti, ellos recuerden y sean fieles a ti, digan primero el reino. Que cuando llegue una tentación que los haga cometer injusticia para progresar, ellos puedan recordar y digan primero el reino y primero la justicia de Dios, y después todo Él lo va a añadir. ¿Cómo? No sé, pero Él lo va a añadir. Que tengan esa fe, Señor. Yo te bendigo, amada persona que me escuchas, que has escuchado este audio, este video. Que el Señor te guarde. Esta palabra no solamente la hayas oído, sino que la hayas puesto atención, la hayas escuchado y atesorado en tu corazón, y que busques primeramente el reino de Dios. Dios te bendiga. Usa mi vida, Señor.
vida.